Bienvenidos a la primera parte de la unidad número 1, donde vamos a abordar la historia de Pichon Rivière y algunos de los conceptos centrales para comprender su teoría de los grupos operativos. Pichon Rivière es un psiquiatra, psicoanalista y psicólogo social argentino. Él tuvo una historia marcada profundamente por la tristeza porque vivió varias pérdidas. En esa medida, él va a configurar una teoría sobre la enfermedad única y va a plantear que la tristeza y la depresión son el origen de la gran mayoría de las enfermedades mentales, indicando esto que alrededor de una pérdida se pueden generar otro tipo de trastornos de corte psicológico. Sin embargo, él también va a considerar que la depresión es una oportunidad de adaptación a la realidad, una oportunidad, digamos, que le permite al sujeto confrontar las herramientas que tiene para elaborar las diferentes pérdidas de los vínculos, ¿cierto? O de las personas que van a salir o a entrar a sus vidas. A partir de ahí, entonces, Pichon Rivière va a crear dos conceptos o va a hablar de dos conceptos centrales. Uno de ellos es el vínculo y el otro es la subjetividad. El vínculo hace referencia a la unidad de interacción básica, una relación que es bidireccional, es decir, entre dos sujetos que son interdependientes. Además, decimos que el vínculo es bicorporal y tripersonal, lo que quiere decir que es una relación entre dos personas mínimamente, pero que también va a incluir o va a verse influenciada por toda la historia que antecede o que configura la subjetividad de esas dos personas. Entonces estaríamos hablando de un vínculo externo, que es con la persona con la que me estoy vinculando, pero también un vínculo interno, que es aquel configurado por toda la historia que me lleva hasta aquel lugar donde está esa persona nueva. Como estructura, el vínculo para Pichon Rivière es un conjunto, ¿cierto? Unos elementos que van a estar articulados de tal forma que definen un cierto tipo de relación. Pero eso también va a implicar que si un elemento de la estructura se modifica, los demás van a modificarse también. Y al modificarse, al cambiar nuestra forma de vincularse, Pichon Rivière considera que también cambiaba nuestra historia, y es donde comenzamos a contar también los relatos, ¿cierto?, de lo que nos ha pasado en nuestras vidas. Cuando un sujeto nos habla de su historia, casi siempre habla de la gente con la que se ha relacionado, porque aquello que somos está configurado dentro de los grupos y por lo tanto por los vínculos que hemos establecido en nuestras vidas. Pichon Rivière también consideraba que el vínculo es conflictivo, es decir, que además de que el vínculo permite, digámoslo así, satisfacer las necesidades, trae algunas situaciones que generan una tensión, un malestar, una ansiedad, y entre ellas describe el odio, las contradicciones, las diferencias, las ambivalencias, y va a hablar incluso de unos miedos básicos que definen las características de estos vínculos. Desde toda esta, digamos, caracterización del vínculo como estructura, como una estructura que se transforma, como algo bicorporal, pero también tripersonal, Pichon Rivière va a construir entonces el concepto de subjetividad, que hace referencia a la realidad psíquica que va a emerger o que va a ser producto de esos vínculos. La respuesta, digamos, que el sujeto va a construir a quién es él, qué lo caracteriza. Eso lo va a hacer basado en los vínculos que él posee. Y en esa medida, entonces, cada vez que el sujeto se refiere a sí mismo, nos habla de su familia, de su historia, de su sociedad, y algunas veces puede hablar de cosas que él va descubriendo, pero principalmente como de todo aquello que lo ha configurado, que ha tejido en esas relaciones que han sido significativas hasta ese momento. Entonces, basados en estos dos conceptos, Pichon Rivière va a hablarnos de un grupo operativo, ¿cierto?, como un conjunto restringido de personas, es decir, un conjunto donde cierta cantidad de individuos, aproximadamente entre 10 y 20 individuos, se van a reunir para compartir una temática en un tiempo y un espacio definido, ¿cierto?, que es constante. Esa constancia en el tiempo y el espacio, es decir, tener un lugar, tener una hora, contar con un cierto tiempo de la sesión, permite a los sujetos crear vínculos como un grupo, y esa creación de vínculos va a permitir que el grupo cree lo que llamamos la mutua representación interna, que puedan recordarse.
que puedan reconocerse, que puedan saber cuáles son las características de cada uno. Y a partir de ahí entonces, ese conjunto restringido de personas que tienen un tiempo y un espacio definidos y que se reconocen mutuamente, se proponen una tarea, que es la finalidad del grupo operativo, el elemento central. Este elemento central tiene dos niveles, una tarea que llamamos explícita y una tarea que se llama implícita. Esa tarea explícita hace referencia a que en cada grupo operativo el grupo tiene un tema y sobre este tema que viene derivado de la clase, el grupo intenta aprender o retrabajar la información que ha recibido. Pero al mismo tiempo este tema es abordado desde un nivel implícito, que es, digamos, una relación que el sujeto tiene que aprender a reconocer entre cómo cada tema, cada tarea explícita genera en él o permite que se muevan sus miedos y sus ansiedades básicas. Entonces, en esa estructuración lo que vemos es un sujeto capaz de no solo conversar sobre un tema, sino reconocer las implicaciones que ese tema tiene en su propia forma de vincularse, en su vida, aunque ese último elemento de lo implícito no se conversa necesariamente. Entonces, a partir de ahí, de esa definición de grupo operativo, se van a crear unos objetivos. El primero de ellos es que el sujeto logre movilizar las estructuras estereotipadas que van a dificultar el aprendizaje y la comunicación. Esas dificultades o esas estructuras estereotipadas van a surgir porque el grupo nos va a despertar ansiedades, porque el grupo es una situación nueva. O sea, son personas que no conozco, un tema que no conozco, sentimientos que posiblemente había olvidado, eventos. Entonces, al enfrentar la situación nueva, la persona experimenta ansiedad de tipo depresivo, de tipo paranoide, y esta ansiedad le va a implicar entonces reconocer nuevas estrategias o buscar una solución para poder dentro del grupo comunicarse y aprender. Ese es como el objetivo central. Hay unos objetivos derivados de este objetivo pues como central, y es que el sujeto pueda aprender a pensar. Este aprender a pensar hace referencia a que a partir de cada dificultad que se cree o se manifieste dentro del grupo para cumplir la tarea, la persona puede aprender a buscar una solución a esa dificultad. Cuando el sujeto busca soluciones, se adapta activamente a la realidad, que es otro objetivo del grupo operativo. Es decir, la persona es capaz de cambiar su actitud ante una realidad que se muestra como objetiva, determinada y muy alejada de su alcance. Entonces, en esa medida se adapta activamente porque él cambia sus actitudes y cambia aquello de la realidad que le es posible. En cada sesión, cada participante del grupo operativo va a poder identificar sus diferentes habilidades, capacidades o dificultades, y en esa medida va a poder asumir nuevos roles dependiendo de cada aquí y cada hora. Y finalmente decimos el grupo operativo, en la medida en que experimenta todo ese proceso de transformación, de aprender a pensar, de identificar las dificultades, de vivir nuevos roles, entonces el sujeto logra también asumir mayor responsabilidad dentro del grupo. Les deseo lo mejor en esta que es nuestra primera unidad. Muchas gracias.